recibir palabra. Pues es una bendición compartir con ustedes y hoy quiero compartirles un tema que a mí me gustó mucho. Se llama, yo le puse Dios cuida de mí. Muchas veces nosotros tenemos experiencias y no es lo mismo contar o oír una historia que vivirla, ¿verdad? Mi papá hace años lo balearon y pues no es lo mismo oír que balearon a un señor que estuvo hospitalizado que vivirla, ¿verdad? Yo pude experimentar muchos sentimientos y darme cuenta, ¿verdad? Que por qué hay odio, que por qué queda desolación, por qué quedan ciertos sentimientos. Entonces no hay nada como una historia o algo que nos cuenten que alguien ha vivido o tener nosotros mismos la experiencia. Este tema que voy a narrarles o que vamos a platicar está en el Salmo 23. Y yo quiero compartirles una historia, una experiencia que yo tuve cuando fui a Tecpan una vez. Habían ovejas y en eso vi un corderito y vi cómo lo cargó un niño, ¿verdad? Y entonces pude darme cuenta cuán indefenso y cuán como incapaz y cuán noble y cuán tierno es un cordero. Y entonces hasta ahí pude comprender lo que la palabra dice, ¿verdad? Que he aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué hasta entonces lo entendí? Porque yo en mi cabeza cada vez que leía que Jesús es el Cordero, que Jesús es la oveja, pues yo lo relacionaba con una oveja grande, ¿verdad? Pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, si nosotros pensamos en una ovejita indefensa, entonces nos podemos dar cuenta cuán pequeño, cuán sencillo, cuán dócil, cuán humilde fue Jesús. Entonces, no es lo mismo que yo haya visto un corderito y haya tenido el deseo de cargarlo por lo inocente, por lo tierno, que solo pensar en mi cabeza en una oveja, ¿verdad? Para empezar, quiero compartir en el Salmo 23, vamos a leer desde el 1 y unos versos más, si me pueden acompañar. Dice la palabra, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahora vamos a leer Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Entonces, como podemos ver, aquí encontramos las dos palabras, ¿verdad? Cordero y oveja. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién de nosotros llevaría a un hijito recién nacido o a un bebé que no ha cumplido ni siquiera un año al matadero, ¿verdad? A correr un riesgo, a correr un peligro, a ser sacrificado? Creo que nadie tendría el corazón de llevar a un bebé, a un pequeño tiernito a ese lugar. Entonces, así nuestro corazón y nuestra mente puede dimensionar cuán inocente era Jesús, ¿verdad? Era ese cordero que se entregó por nosotros. Él tenía esa humildad, esa inocencia y esa docilidad. Y como oveja no abrió su boca. Yo no sé si ustedes han escuchado y han visto videos en los que no es lo mismo matar a un coche que matar a una oveja, ¿verdad? El coche hace un gran escándalo, los gritos se oyen en las vecindades, aún siendo tierras de fincas, que matara o sacrificara a una oveja. Ella no abre su boca. Si nosotros queremos comprender más el significado de pastor, dice que pastor se refiere a todas las obligaciones que tiene una persona que cuida a un rebaño. Todo esto que les estoy contando, detalles de la oveja, yo lo encontré en un libro de un pastor literal, de un pastor que cuidaba ovejitas. Dice que el pastor tiene la obligación de cuidar, de defender y de alimentar
a las ovejas. Y si nosotros lo trasladamos como al plano espiritual, Jesús es el que nos busca, nos salva y nos restaura. Yo quiero que mientras yo voy hablando, ustedes tomen tanto el papel de ovejas como el papel de pastores, ¿verdad? Todos hemos acá tenido el privilegio primero de tener la salvación, de ser hijos de Dios, pero también tenemos el privilegio de que muchos hemos podido compartir la palabra, hemos podido aconsejar a alguien, hemos podido dar una palabra de aliento. Entonces, así vamos a poder evaluarnos a través de lo que Dios nos quiere contar y enseñar en este tema. Cuando este salmo lo escribió David, y él se refería al Dios de Israel, y vemos la promesa cumplida a través de Jesús. Las ovejas dice que son las que más se parecen a los humanos, y ahí van a ver por qué. Tienen cositas que tenemos nosotros. Y también es el ganado que requiere más cuidado. Dice que requiere un cuidado meticuloso. Eso quiere decir que hay que estar pendiente de los detalles. Hay que estar viendo qué le está sucediendo a la oveja de día y de noche y también en su entorno. Y dice este narrador que contaba esta historia que él vivió, ¿verdad? Que él fue pastor de ovejas, que la suerte de una oveja depende del amo que tenga. Imagínense, ¿verdad? Así como es el pastor, así van a vivir las ovejas. Si el pastor es descuidado, es perezoso, es flojo, así van a ser la suerte de las ovejas. Este pastor dice que él podía ver ovejas en otro cerco, ¿verdad? Que estaban desde lejos viendo los pastos verdes, mientras sus ovejas estaban gozando de los pastos verdes. Y él tuvo que estudiar cómo regar el pasto, cómo rotar los pastos para que siempre estuvieran verdes. A las ovejas no se les deja siempre en el mismo lugar porque desgastan, o sea, primero se acaban el pasto y después desgastan el lugar donde están comiendo, se arruina la tierra y ya no vuelve a nacer. El pastor tampoco dice que escatima sufrimientos. Él está dispuesto a levantarse temprano, a acostarse tarde y a estar velando y vigilando por el bien de las ovejas. Vamos a poner atención a lo que dice el Salmo 23 en nada me faltará. Muchas veces hemos oído que no nos falta la vara, así como tampoco nos falta el cariño y la corrección, y está bien. Y yo quiero hacerle referencia al Salmo 121. Ahí dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, dice la palabra, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No necesitarás, dice, que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque el Señor va a estar contigo. Él va a ser tu luna, Él va a ser tu sol. Él te va a cuidar de día y de noche, no importa los dardos que vengan, no importan las aflicciones que vengan, no importan las tentaciones que vengan, Él va a estar ahí contigo para cuidarte. Por eso es que la palabra en el Salmo 23 hace referencia a nada me faltará, porque sus cuidados siempre van a estar ahí. Y ahora vamos a ir a la acción pastoreará. También está en el Salmo 23, ¿verdad? Dice que es un término que dice que Dios me conduce de manera fácil y confortable. Me guía con suavidad y gentileza. Y el pastor hacía referencia a que esto lo hace como un médico. Hoy no vino nuestro médico acá, pero yo he tenido el privilegio de estar cuando atienden a mi papá o a mí también me han atendido y cómo el doctor jala las orejas. Yo no sé si se han dado cuenta que lo hace con firmeza, pero a la vez uno siente el afecto que él da. No, usted no está haciendo esto, usted corre tal riesgo, no, usted tiene que componerse y tomarse la medicina o hacer tal ejercicio. El Señor es así, el Señor con gentileza y con amor vela por nuestro bien. No sé si ustedes se acuerdan de una canción que dice: he despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Bueno, pues
Así nos cuida Dios. Pero no es que estemos entre algodones, ¿verdad? Porque a veces nos toca pisar cosas duras, enfrentar trabajos fuertes, sino se refiere a ese amor que Dios siempre va a tener, a ese cuidado y a esa gentileza que Dios tiene para guiarnos y para cuidarnos. Y el Señor dice que Él nos guía por delicados pastos. Y no solo se refiere a los pastos verdes y a las aguas. La palabra de Dios, el pastor que escribió todo esto, nos cuenta que hay unas razones por las que una oveja no descansa. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Una oveja no descansa si tiene temor. Una oveja no descansa si tiene hambre. Una oveja no descansa si tiene parásitos. Y una oveja no descansa si tiene fricciones con otras ovejas. O sea, si tiene rivalidades. Dice que una oveja, si tiene temor, ella es capaz de que un sonidito de un conejito, de una liebre que ande por ahí, la asusta y ¡pum! Todo el rebaño sale de una vez disparado y huye. Y si hay un lobo, un oso, un puma, un perro por ahí rondando, también están así todas eléctricas, ¿verdad? No pueden estar en paz. Si una ovejita no descansa, no engorda. Y si una oveja que va a tener una cría no descansa, dice que mal pare. Una oveja cuando nace, dice que puede vivir hasta 20 años. Imagínense cuánta lana puede producir, cuánta leche o cuánta carne puede traer de producción. Entonces, imagínense qué responsabilidad la de un pastor. ¿Y por qué cuida tanto a esa oveja? Porque va a dar fruto 20 años. Entonces, comparémoslo con nuestra vida espiritual. Nosotros estamos cuidando a las ovejas, estamos cuidando al rebaño de Dios, estamos teniendo cuidado de los que Dios está poniendo cerca de nosotros para dar un consejo, para dar una palabra de ánimo, para alcanzarlo para el reino. Estamos teniendo ese cuidado para bendecir a las ovejas de Dios. Y estamos siendo ovejas que no estamos temerosas o estamos guardando algún temor. Los temores a veces están escondidos en nuestro corazón. Tenemos temor a estar solos, tenemos temor a morir, tenemos temor a no ser útiles, tenemos temor a no ser famosos, a no tener recursos. ¿A qué tenemos temor? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón como ovejas y qué no estamos haciendo como pastores? Y eso de la fricción con las otras ovejas, ¿qué es? Pues simplemente es que hay rivalidad, que hay competencia. Hay una ley o algo que se llama dominación que existe entre los grupos de animales. ¿Y qué es esto? Las gallinas, dice que si llega una gallina nueva al gallinero, se empiezan a picotear. O si no quieren que una gallina se meta en el territorio de otra, empiezan a picotearse, o pican los huevos, o pican al gallo, o pican y pican, con eso se defienden. En un ganado de vacas, dice que la defensa es por los cuernos, se empiezan a cornear, se empiezan a pelear por los cuernos. Y en el rebaño, en las ovejas, se llama el topetazo, se empiezan a empujar. Estás ocupando mi pasto, ¡boom! Estás ocupando mi lugar de agua, ¡boom! Y entonces empiezan como a despreciarse, a pelear, a tener roces, a tener fricciones, y eso no las deja crecer, eso no las deja descansar. Vamos a leer la palabra en Ezequiel 34, del 15 al 16. Ezequiel 34, del 15 al 16. La palabra dice: yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, pero destruiré a la engordada
y a la fuerte. Las apacentaré con justicia. Ahora en ese mismo capítulo vamos a bajar un poquito y vamos a leer del 20 al 22. Yo juzgaré a las fuertes y a las débiles. Les doy mi palabra. Ustedes los fuertes empujan a los débiles. ¿Vieron lo que vimos en lo físico? Y los hacen a un lado. Además los atacan y los hacen huir. Pero yo soy su juez y voy a protegerlos. No dejaré que vuelvan a aprovecharse de ellos. Si nos damos cuenta, a las ovejas se les manifiesta así como a nosotros los humanos, ¿verdad? Tendemos a veces a volvernos fuertes, a veces a ser orgullosos, a veces a pelear unos con otros. Damos topetazos. El pastor que cuenta esta historia narra que él tenía una ovejita que cuidaba, que quería y que siempre él tenía cuidado de que estuvieran en buenos pastos, en pastos verdes, pero a pesar de eso, la ovejita iba y se iba a buscar otro hoyo y se iba a buscar otro barranco y él siempre con paciencia iba, la agarraba, la rescataba y la volvía a llevar al rebaño. Y esto lo hizo una y otra vez, pero resulta que esta ovejita empezó a dar un mal ejemplo. Y entonces las ovejitas tiernas empezaron a seguir a la ovejita que estaba haciendo esto de desobedecer, ¿verdad? Se iban las ovejitas detrás de la oveja gorda, detrás de la oveja grande, detrás de la oveja necia. Y a pesar de que le hablaba, no entendía. Así que con el dolor de su corazón, ¿qué creen que tuvo que hacer el pastor? La degolló. Entonces, Dios es un Dios de amor, pero Dios es también un Dios que tiene límites. Es un Dios que habla a tiempo y a destiempo. Y pues como humanos no vamos a hablar que nos va a degollar, ¿verdad? Pero vamos a hablar que entonces nuestra vida puede entrar en un proceso para que nosotros aprendamos obediencia. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos ser apacentados, ¿verdad? Con ese amor y experimentarlo constantemente. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de ser obedientes al pastor. ¿Se acuerdan, verdad? Ahora estamos hablando de que Él nos va a pastorear y de que nos va a llevar a delicados pastos, pero no puede descansar una oveja, ya vimos por el temor, ya vimos que porque tiene fricción o pleitos o rivalidades con otras ovejas, y también no puede descansar porque tiene moscas o parásitos. Usualmente cuando llega el verano es la época de más moscas, de más mosquitos y de más problemas en el ganado. Y entonces regularmente por eso es que les echan aceite en su nariz y les echan aceite en su cabeza para que si ellos respiran no entren los parásitos. Y aparte de ese cuidado, tienen que ver que donde pongan a sus ovejas a pastar, hayan arbustos, porque si viene un enjambre de moscas o mosquitos, ellos pueden correr a esa frescura y entonces ya los mosquitos ya no vienen, porque también esos animalitos ponen larvas en su nariz y eso hace que se puedan enloquecer. Además de todo eso, dice que también el pastor, imagínense, se tiene que ocupar de bañarlas para quitarle las garrapatas. Yo nunca me había imaginado que a una oveja tuvieran que bañarla. Entonces, dejémonos bañar por la palabra de Dios, dejémonos bañar por el Señor, que no tengamos piojitos, que no tengamos garrapatas, que no tengamos esas cosas que se enredan en nuestra lana y no nos permiten descansar. Si nosotros, siendo seres espirituales, salemos así, nos llenamos de garrapatas y de cosas que no le agradan, no vamos a engordar, no vamos a recibir la palabra de Dios. Si nosotros no descansamos, no podemos tener ese espacio para que Dios nos hable. Si estamos como Marta afanados por el trabajo, si estamos como Marta afanado por los oficios, afanados por las angustias, nuestra alma no reposa y entonces no oímos la dirección de Dios. Otra de las razones por las que no puede descansar una oveja es por el hambre. Y es porque a cada rato van a ir a buscar un pedacito de comida. ¡Ay, ahí está el verde! Corren. Pero eso no los llenó, no los satisfació. Entonces, vuelven a correr por otro pedacito y vuelven a correr por otro pedacito.
Y entonces esa carrerita que hacen no los deja estar en paz para comer bien. Mientras una oveja que come en un pasto verde va a tomar el alimento y luego se va a echar a reposar. Qué rico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios. Está vigente, la tenemos en nuestra casa. Todos tenemos, creo que en la bendición de tener más de una Biblia. Todos tenemos la bendición de tener el teléfono y poder accesar a leer un salmo, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos que correr a esos pastos verdes, tenemos que correr a esas pasturas para que nuestra alma repose y cuando estemos reposando, Dios nos cuente sus secretos, Dios nos cuente las cosas que tenemos que hacer, nos ayude en las decisiones que tenemos que tomar y podamos escuchar su voz. La palabra dice que Él nos introduce, Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y sabemos que es la tierra donde fluye leche y miel, es una tierra de abundancia. Y todos nos imaginamos que alegre, ¿verdad? La bendición viene, la alegría viene. Y eso es bueno para nuestras vidas. Pero lo que narra ahí la escritura, a lo que se refiere, es que era la época de mayor productividad. La época de verano y primavera, donde habían más frutos, donde había más hierba verde. Entonces era la época donde las ovejas disfrutaban más. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que hoy es el tiempo que tenemos libre acceso a la palabra de Dios, que no hay una persecución, que no está prohibido leer la Biblia, que no está prohibido ser cristianos, porque tenemos libre acceso a esos pastos. No nos durmamos, ¿verdad? Sin comer, no nos durmamos sin haber leído la palabra, sino alimentémonos de Dios. Ahora dice la palabra, confortará mi alma. ¿Qué es eso de confortar mi alma? En lo natural, dice que las ovejas que están así gordas, ya sea porque comieron mucho o porque ya tienen mucha lana, ¡bum!, se cae. Y lo peor es que pierden el equilibrio y entonces caen patas arriba. Y entonces en su angustia de tratar de salvarse, empiezan a hacer esto, ¿va? Así. Y entonces eso, en vez de ayudarlas a voltearse, como que las hundiera más, las lleva más a la crisis, ¿verdad? Ellas auxilio, auxilio, auxilio. Y lo que les pasa es que se empiezan a llenar de gases, su panza se llena de gases. Y entonces dice que si el pastor no llega a tiempo a darle la vuelta, entonces esas ovejas, mayormente si es época de calor, esas ovejitas mueren y mueren de la angustia. Por eso es que Dios quiere confortar nuestras almas. Dios no quiere que estés bataleando y pidiendo auxilio, auxilio, auxilio cuando Él es nuestro socorro. Pero como ya leímos anteriormente en Ezequiel, tampoco quiere que seamos gordos, que no demos palabra a otros, que no demos bendición a otros, porque también eso nos va a hacer a nosotros mismos perder el equilibrio y poder tener ese riesgo de morir, ¿verdad? Cuando el pastor llega, dice que el pastor le da la vuelta con mucho cuidado y dice que le empieza a frotar sus piernitas, porque así la circulación vuelve a su lugar y ellas vuelven a su estado normal. Pero el pastor no se queda solo con eso. El pastor dice que la pone a horcajadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la pone así como de pie en medio de sus piernas. Y eso es un símbolo de intimidad. Dios, a pesar de que ahí metiste la pata y diste un vueltegato y estás muy gorda y muy mal portada, Dios se quiere acercar a ti. Dios quiere decirte te amo. Dios quiere decirte quiero estar cerca de ti. No tengas temor, yo te quiero cuidar, yo sé lo que estás viviendo, yo sé cuántas veces te has esforzado o cuántas veces has renegado, pero yo quiero estar cerca de ti. Yo no quiero que estés patas arriba, yo quiero que tu circulación regrese a su lugar. Yo no quiero que te mueras ahí de un paro del corazón o te mueras de esa angustia. Yo quiero estar cerca de ti, yo quiero amarte y cuidarte. Eso es lo que Dios está diciendo cuando le soba sus piernitas y la tiene cerca de Él. Pero el pastor dice, lo natural no se queda con eso, sino también pone atención a qué cantidad de lana tiene y pone atención a cuánto está comiendo esa oveja. Si está comiendo mucho, entonces dice que la pone a una dieta rigurosa. Nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con nuestro alimento espiritual, pero también tenemos que tener cuidado de lo que nos estamos llenando. ¿De qué nos llenamos?
Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de altivez, nos llenamos de vanidad, de fama. ¿De qué nos llenamos? Eso nos hace ponernos gordos y nos hace perder el equilibrio. Estamos en una línea como muy corta para volvernos gordos y ponernos patas para arriba. Entonces tenemos que tener cuidado para que Dios nos cuide y para no ponernos gordos y ser esas ovejas que Dios lleva a un trato riguroso. Vamos a leer el Salmo 56:13. Aquí narra todo lo que les acabo de decir que le pasa a la oveja, qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. Salmo 56:13 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Vamos a leerlo otra vez más. Salmo 56:13: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Si se dan cuenta, entonces aquí la Biblia nos está narrando en poquitas palabras toda la historia que les acabo de decir. Así es como Dios nos rescata, nos libra nuestros pies de que no caigan y nos libra de la muerte. Y ahora quiero que veamos cómo es la actitud de Dios el pastor. Nuestro pastor dice que nos fortalece, nos rescata, nos reúne y nos guarda, nos busca y nos recoge, da su vida por nosotros, nos hace aptos. Y ahora vamos a ver una por una. Aquí vamos a leer varios textos. Dice la palabra en Génesis 49:24. Génesis 49:24. En Génesis 49:24 Dios está hablando a José. Dice la palabra: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y entre paréntesis dice: por el nombre del pastor de la roca de Israel. Yo no sé cuántas veces, a ver, que levanten la mano, ¿cuántos han pensado que Dios, y saben que Dios es poderoso? Amén, ¿verdad? Todos sabemos eso, todos tenemos en nuestra mente la idea de que Él abrió el mar, de que Él hizo brotar agua de la peña, de que Él mandó ángeles para sacar a muchos de una ciudad. Nosotros vemos sus hechos de poder de día y noche, y no sé, también los hemos experimentado en nuestra propia vida. El pastor Marito nos narró la vez pasada cómo Dios lo libró de un asalto. Y para la gloria de Dios, esta semana a mí también me libró de uno, les testifico. Entonces, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que nos libra. Y le decimos el Dios de los ejércitos, Jehová Sebaot. Y esa idea tenemos, no sé cómo tú lo imaginas cuando decimos Dios es poderoso, no sé si lo imaginas grande, no sé si lo imaginas musculoso, no sé si lo imaginas fuerte, no sé cómo en tu mente escuchas y ves esa palabra. Y está bien como tengas esa imagen con sus hechos de poder, yo la tengo con sus hechos de poder, pero cuando yo leí este verso me di cuenta que Dios, nuestro pastor, el que nos carga, es poderoso también. Si Él no tuviera esa fuerza para cargar una oveja, dice, una oveja puede pesar desde unas 20, tiernita, un cordero, desde unos 20 a unas 120 libras, cuando no ha pasado un año. ¿Podrías tú cargar unos 4 kilómetros, unas 100 libras en tus hombros? Ese es el Dios poderoso, el Dios que nos carga. Ese es el Dios que nos permite que a veces sentimos que nos ahogamos en el trabajo y clamamos su nombre y su ayuda viene. Ese es el Dios poderoso, es nuestro pastor. Y lo hemos visto solo como un poderoso, pero es ese pastor, el mismo que te abraza, el mismo que te cuida, el mismo que te protege, el mismo que envía a sus ángeles. Es ese pastor que está ahí con sus hechos de poder y te fortalece.
te da estrategias para tu negocio, te da estrategias para salir adelante en un momento de angustia. Ese es nuestro pastor. Ahora vamos a ver en Isaías 40:11, Él nos redime. Isaías 40:11. Dice la palabra: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Acá está el sentido también afectuoso del Señor. El Señor dice que Él lleva en sus brazos a los corderos y en su seno. Si nosotros buscamos esa palabra seno, se puede referir al pecho de una madre, pero también se puede referir a esta parte de las piernas cuando tú cargas a un niño o a un cachorrito. Ahí te está acogiendo Dios, muy cerca de ti. Él te rescata y ahí te lleva. Él te sale al encuentro para apacentarte, para cuidarte, para ver qué te está pasando, para estar pendiente de ti, así como ya vimos que rescata a esa oveja que está haciendo así. Ahora vamos a leer Jeremías 31:10. En Jeremías 31:10 nos dice la palabra que Él nos reúne y Él nos guarda. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Las ovejas a veces se dispersan, pero no es por voluntad del pastor, es porque desobedecieron y dejaron de seguir sus mandamientos. Yo no sé, aquí podemos estar presentes, podemos estar levantando nuestras manos, pero no sé en qué áreas de nuestro corazón estamos lejos de Dios. O a quien tú conoces que se dispersó y está lejos del rebaño de Dios. Entonces Dios dice: no importa Claudia, dónde esté tu alma, si está allá lejos, yo te traigo aquí, yo te recojo. No importa dónde estés, si te sientes solo, si te sientes cansado, si te has ido por allá lejos, yo te traigo, yo te recojo, yo te busco. No importa en qué áreas nuestro corazón se haya apartado y esté lejos de Dios, Él nos alcanza, Él nos reúne y nos guarda, nos lleva con las demás ovejitas para que no nos apartemos de Él. Ahora vamos a leer en Ezequiel 34:11. Él nos busca y Él nos recoge. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Dios nos conoce por nombre. No sé si tú has leído un texto, a mí me gusta mucho en la palabra, dice: yo tengo los cabellos de tu cabeza contados. Él nos ama, Él está pendiente de nosotros, Él nos recoge, Él nos busca. Él nos sale al encuentro. Él a veces no espera que nosotros reaccionemos, sino Él es el primero en actuar y el primero en correr por nosotros. Ahora vamos a leer lo que pasó con Jesús. Él dio su vida. Juan 10:14 al 16. Juan 10:14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me reconocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios dice que aún no hay palabra en nuestra boca y Él ya la conoce,
Dios dice que nuestros suspiros no le son ocultos. Dios conoce por qué tú lloras o por qué suspiras. Tal vez estás aguantando un sentimiento por dentro, una frustración, y a veces un suspiro saca todo, pero Dios conoce ese suspiro, Dios conoce esa frustración, Dios nos conoce. Y se recuerdan cuando les narré que el rebaño tenía temor, dice lo único que calma ese temor entre las ovejas es cuando el pastor empieza a caminar en medio del rebaño. ¿Por qué? Porque el pastor las conoce, pero ellas también las conocen. Entonces yo quiero decirte, ¿tú quieres dejar entrar a Jesús a que se pasee dentro de ti? A que se pasee a esas áreas que están ahí adentro en las que estás temeroso, a que conozca esas áreas que no le has contado a nadie. ¿Quieres dejar que Él te pastoree? ¿Quieres aquietar tu alma? Vamos a dejar que Él sea el pastor y reconocerlo. Dice que Dios nos quiere alcanzar y nos quiere alcanzar porque nos ama, pero también quiere alcanzar a otras ovejas a través de nuestra restauración. Y ahora vamos a leer Hebreos 13, 20, 21. Hebreos 13, 20 al 21. En algunas versiones está un título de bendición y saludos finales. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La vamos a volver a leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué está narrando ahí Dios? Está narrando al Cordero, al pequeño inocente, al manso que se entregó por nosotros, y así Él se hizo el gran pastor de las ovejas. Él se hizo Cordero, pero a la vez es pastor. Os hago aptos, por eso es que Él nos entiende tanto, porque también fue oveja, pero también es pastor. Os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable del Señor, por medio de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios nos hace aptos, Dios nos hace hábiles, Dios nos hace capaces. Yo quiero decirte que a través de todo esto podemos tomar el ejemplo de Jesús. Podemos darnos cuenta que debemos de tener esa actitud de mansedumbre, esa actitud de docilidad, esa actitud de obediencia hacia las cosas que Dios nos está diciendo constantemente. No sé cuántas veces Dios ha hablado a tu vida, a nuestras vidas, acerca de algo que tenemos que cambiar, acerca de algo que tenemos que emprender, y nosotros hemos estado como esas ovejas que no oyen, como esas ovejas que se hacen las fuertes, que se hacen las valientes. Yo conozco el camino, no sé, pero yo lo que sí quiero decirte es que acá en Hebreos dice, Él nos hace aptos. ¿Qué quiere decir? Nos hace útiles. Él no nos desecha. Él conoce el fondo de nuestro corazón. Él conoce cuántas veces nos ha dicho las cosas. Él conoce cuántas veces no te has creído capaz o no nos hemos creído capaces. Él sabe cuántas veces no hemos sido valientes, pero Él nos perfecciona a través de Jesús. Él nos hace idóneos, Él nos hace eficaces. Y eso es lo que quiero que hoy quede grabado en nuestros corazones, que podamos emprender a través de Jesús, que podamos tener ese conocimiento de que Jesús nos abraza, pero Jesús también nos hace esforzados y nos hace valientes, y que no es por nuestras capacidades, porque somos como las ovejas, somos torpes, damos topetazos, a veces nos llenamos de bichitos, ¿verdad? Pero a través de su amor, a través de su pacto y su entrega en la cruz por nosotros, a través de haberse hecho ese corderito, Él fue obediente primero al Padre
y a través de eso nos hace aptos, nos habilita. Entonces yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y que oremos al Señor para que Él nos pueda habilitar.